física o química. Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer otro ejercicio sobre el dibujo de gráficas de cambio de estado. En este segundo ejemplo, el enunciado dice: dibuja la gráfica de enfriamiento. Vale, si es de enfriamiento quiere decir que la temperatura va hacia abajo. Vale, estas gráficas tienen todas la misma forma. Primero baja, luego horizontal, baja, horizontal y baja. O sea que no tiene que quedar así. Seguimos leyendo. Del cloro. Vale, el cloro sabéis que es un gas que a temperatura ambiente es gas. Entonces, fijaros en los datos de la gráfica. Dice que vamos a partir de menos 10 grados centígrados y vamos a terminar en menos 150. Es decir, el cloro pasa a líquido y a sólido a temperatura muy baja. Partimos de menos 10 grados centígrados y terminamos en menos 150. Es decir, vamos a trabajar todo por debajo del eje de X, del eje X. Esos dos datos, el del inicio y el final, son los que usamos para dibujar los ejes. Vamos a empezar dibujando el eje Y, que lo dibujamos cerca de borde, pero dejando siempre un poquito para poder hacer los saltos. Y el eje X, como he dicho, lo tenemos que dibujar muy arriba, porque tenemos que partir de menos 10 y luego bajar. Entonces lo vamos a dibujar aquí. Siempre una vez que hayamos puesto los ejes, ponemos la magnitud y la unidad que vamos a dibujar, que no se nos olvide. En el eje a representar, en el eje Y, temperatura en grados centígrados, y en el eje X, tiempo, no le ponemos unidad porque no nos la dicen. Vale, ahora en el eje X ponemos el 0. Y ahora, como siempre recomiendo, cada dos cuadraditos hacer un salto. Vale, creo que es suficiente. Ahora voy a ver si puedo saltar de 10 en 10, de 20 en 20, de 5 en 5. Yo creo que lo mejor en este caso es saltar de 10 en 10, porque con 15 líneas es suficiente. Entonces vamos a ir poniendo menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, menos 90, menos 100, menos 110, menos 120... menos 130, menos 140 y menos 150. Vale. Dibujo ya los datos iniciales. Dice que partamos de menos 10, es decir, que en menos 10 hago un punto y que tengo que llegar hasta menos 150. Ahí vamos a hacer una línea discontinua. Voy a mover esto. Vale, porque ahí acabamos. Entonces, en menos 150 hago una línea discontinua. Ahí. Vale. Sigo leyendo el enunciado. Dice: conociendo que su temperatura de fusión es de menos 102. Fijaros que el cloro funde, pasa de sólido a líquido a menos 102, que tiene que estar, si aquí es 105, pues menos 102 tiene que estar un poquito por ahí, por la mitad, un poquito menos, ¿vale? Y esto vamos a poner que es temperatura de fusión. Aquí recordad que hay un tramo horizontal. Y su temperatura de ebullición es a menos 34. Pues aquí está 30, aquí está 35, menos 34 tiene que estar ahí al lado. Un poquitito por encima, ¿vale? Temperatura de ebullición. Ahí, vale. Voy a hacer dos líneas discontinuas en menos 102 y en menos 34, un poquito por encima de 35, un poquito más arriba la tenía que dibujar, pero bueno, más o menos se ve bien, ¿vale? Pues ya podemos dibujar la gráfica. Partimos de menos 10, línea diagonal hacia abajo. Cuando llego a la temperatura de ebullición, hago un tramo horizontal. Recordar que como la gráfica es de enfriamiento, aquí la temperatura no está ebulliendo, sino lo contrario. Está pasando de gas a líquido, está condensando, ¿vale? Entonces vamos a dibujar la gráfica y luego lo ponemos. Una vez que he hecho un tramo en horizontal, vuelvo a bajar hacia abajo en diagonal hasta que llego a la temperatura de fusión. Que aquí, al igual que antes, la sustancia no se está fundiendo, sino lo contrario, está pasando de líquido a sólido, está solidificando. Aquí dibujo otro tramo horizontal, porque mientras está el cambio de estado la temperatura no cambia, y ahora vuelvo a bajar hasta menos 150, que ahí me dicen que termine ya. ¿Vale? Vamos a poner que hay en cada parte, pues en el tramo más alto la sustancia está en gas. En el primer tramo horizontal va a haber dos estados de agregación, gas y líquido, ¿vale? En el siguiente tramo la sustancia es líquido, en el medio siempre es líquido, no hay posibilidad de que sea otra cosa. En el tramo horizontal va a haber dos estados de agregación, líquido y sólido, y en el último, cuando la temperatura es más fría, el cloro se convertirá en sólido.
Y en este caso, como las gráficas de enfriamiento, voy a apuntar también aquí que aunque te den la temperatura de ebullición, aquí realmente lo que está sucediendo es una condensación. Porque la temperatura de ebullición y la temperatura de condensación es la misma. Y en el otro caso, aunque te den la temperatura de fusión, aquí realmente lo que está ocurriendo es una solidificación. Solidificación. Porque la temperatura de fusión y la temperatura de solidificación es la misma. Y ya está. Gráfica de enfriamiento, vale. Si es de enfriamiento, la temperatura baja. Hoy ya he armado una con la pantallita. Joder, tío, de verdad. Pero. ¿Ah? De enfriamiento, es decir, que la temperatura va a bajar. Toda la gráfica de que baja hasta llegar a la temperatura de fusión, que aquí pasa lo mismo que antes. La temperatura, la sustancia no va